Hola. Bueno, buenos días, buenas tardes. Esta es una película que lleva muchos años gestándose. Por suerte, en los últimos 3 años, 4 años, hemos podido acelerar los ritmos habituales que veníamos antes y hemos logrado llegar hasta acá con muy buenas repercusiones y muy contentos con lo que está pasando con la película. No sé, no tenía como muy pensado hablar yo solo haciendo una pregunta. Es una película que está basada en hechos reales, pero no es autobiográfica. Esto vale aclararlo. No es una película, esta no fue literalmente mi infancia y la de mis hermanos, sino que está basada en mi propia infancia y la de mis hermanos. Y hemos tomado algunos hechos con Marcelo Müller, que es el guionista, con quien coescribimos la historia. Y a partir de eso, de tomar un poco la referencia de la infancia que vivimos, armamos esta historia y esta construcción cinematográfica. Mi idea no era ser el protagonista de esta película, sino que como hijo desaparecido, para mí era muy importante contar mi posición sobre esta historia. Y esto es como lo más importante. Y creo que desde ese lugar todos, cada uno de los que ha integrado este equipo, de los que estuvieron al frente y también todos los que estuvieron atrás, creo que de algún modo han comprendido que este espíritu era algo distinto, nuevo, que planteaba de algún modo una nueva complejidad del tema, y creo que esto nos ayuda a todos a poder reflexionar, sentir también esta historia de este lugar. Me parece que es una película que habla desde las emociones y no desde las ideas, y creo que eso toma un vigor distinto a las ideas mismas, porque creo que las ideas, y de algún modo lo que yo reivindico de aquella época, es las emociones de las ideas el tiempo ha hecho que las ideas se estanquen y los conceptos circulen. Hoy es un momento interesante, por lo menos desde el planteo de la película, de pensar que los conceptos pueden ser renovados y que pueden humanizarse nuevamente y tener como un lugar mucho más sensorial, y que las ideas tienen lugares emocionantes mucho más profundos que los conceptos. Esto es como...
fue raro, fue porque fue mi primera vez, digamos, en esto, y nada, fue un trabajo muy arduo con mi coach, en una habitación con un sillón, no sé bien dónde era, pero era un lugar que, no sé, que ahí te ponía la idea más o menos de qué era la película, ¿no? Y te ponían en el lugar del personaje, para que no estés tan afuera y lo digas desde su lugar, como para que darte una idea. Con él y con mi coach, María Laura Berche, me enseñaron a hacer eso. Como me pusieron una idea. Por favor. Solo 2 palabras, pero no una o 2 nada más. O 2 es suficiente. Dijo hola, si no se escucharon. Aunque no lo crean, los 2 son tímidos, eso es lo loco. Bueno, buen día, Benjamín. Jorge Wood, soy actor y autor de la radio, de Cine.ar. Felicitarte por la película, la verdad me emocionó varios momentos, especialmente la discusión con la madre de Natalia y el marido, muy emocionante. Unos desde visiones adolescentes, un poco más grandes, jóvenes, pero no de un nene tan afuera de la cosa política, ¿no? Entiendo que vos dijiste recién que no fue tu vida tal cual, pero sí tuvo algo que ver, ¿no? Con lo que vos viviste en tu infancia. Hay mucha diferencia, digamos, que fue lo distinto que vos. Una mirada externa para yo no enquistarme en lugares personales, digamos, y que la película tenga su propio peso y su propia idea más allá de la literalidad de mi vida. Entonces de ese lugar no fue como un proceso que se fue dando a partir de la escritura del guión. Digo, fue como empezar a despegar y entender la película como un todo. No sé, tengo la sensación que desde afuera pueden explicarlo mejor, tal vez Luis o Maxi pueden explicarlo un poco mejor, porque yo estoy como muy apegado a todo, digo, ellos conocen la historia. Películas desde el punto de vista de los chicos, siendo los chicos tan protagónicos, ¿no? En la desgraciada etapa de
de los militares en Argentina, es tan importante la vida de estos chicos que ahora tienen esta edad de Benja, entre los 30 y los 40, es una generación notable, y en ese sentido me parece que lo que Benja ha conseguido con la película, su mayor virtud es que me parece una gran virtud de la película es que la película, vista ahora, terminada, es la película que Benja me contó, es lo que quería hacer, y ese es el mayor éxito de la película. Acabo de bajarme un avión. Hola a todo el elenco, el equipo de producción. Bueno, la construcción comenzó mucho tiempo antes de la filmación. En el momento que Benjamín me propuso este personaje, comenzó una ardua tarea de investigación y de despojo de lo que conocemos hoy de lo que sucedió en esa época. Nuestra intención justamente era reflejar el momento y lo que estaba viviendo esta familia, y desde la emoción. Es una película muy conmovedora que básicamente habla de las emociones de estos personajes, de la lucha de estos personajes, y de cómo un niño de 12 años, en su despertar sexual, en su despertar al mundo, tiene que vivir esta doble personalidad, pero básicamente la intención justamente era de que esta familia, a pesar de todo, se mantenía unida en el sueño y en la creencia de que estaba luchando por un mundo mejor. Desde ese lugar, Benjamín me dio una biblioteca gigante para leer, que cuando me lo dio quedé asombrada, y realmente me sirvió muchísimo para meterme en el corazón de lo que esta familia estaba sintiendo y sus ideales y su lucha y su búsqueda. Y desde la verdad, la construcción, como en todos los personajes que he interpretado, siempre he buscado que tuviera una mirada sincera, verdadera. En ese momento yo no era madre y tenía que ser madre de dos niños, de un bebé, de una bebé y de Teo, que es enorme Teo. Y fue muy bonito porque sobre todo con Teo tuvimos algo, mucho vínculo, nos conocimos mucho, paseamos mucho y bueno, en la mirada tratamos de transmitir amor y esperanza. Hola, Ani. Benjamín, tenía curiosidad por los 3 momentos en los que aparece la historieta, o el anime si se quiere, que son 3 momentos de extrema violencia que en el resto de la película tratás de evitar. ¿A qué se debe y si hay influencias de la historieta en esto para darle una mirada lúdica, si se quiere, desde Teo? Después de la primera escritura del guión, la primera versión, fue en 2006, principio de 2007, de algún modo ahí empezamos como a tratar de desarrollar un poco más y ver un poco el mundo infantil, en qué se basaba el mundo infantil. No la representación del mundo infantil, sino lo que un chico mira realmente, que es distinto, ¿no? Y creo que la película está basada en eso, ¿qué mira?
yo creo, no sé qué les pasa a ustedes, son mucho más violentas que si las hubiéramos filmado. Y me parece que eso ayuda mucho a poder comprender aún más desde qué lugar Juan mira y siente, porque de algún modo la película es eso. Todos estamos dentro de la cabeza de Juan, atravesando esta historia desde ahí. Y desde ese lugar ayudaba mucho la animación. Y también fue como un proceso largo de construcción de cómo iba a ser la animación. Porque no es un anime, no es una animación tradicional, digo, es cómo construir, y con Andy Rivas, que es el ilustrador y el animador que hizo todo esto, de algún modo fue un proceso de creación de qué estilo de animación íbamos a terminar logrando para que la película tenga esta cuestión tan particular. Porque la sensación que tengo es que este tipo de animación es una animación de infancia clandestina, no es una animación referenciada en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, y esto de algún modo hace que también la historia de Juan sea también aún más particular. No. Para Benjamín quería preguntar, acá Gabriel, ¿cómo fue el proceso de casting de los dos actores jóvenes? Niños, Llano Niños, de los Llano Niños, y fue un proceso que hicimos con María Laura Berch, que es una directora de casting que trabaja habitualmente con chicos y que tiene una vasta experiencia en esto, y fue un largo proceso, fueron más o menos 3 meses de casting. A Teo yo lo había conocido haciendo cosas para Paca Paca. Yo filmo cosas para Paca Paca hace mucho tiempo, y hacíamos cosas con escuelas públicas, y Teo estaba en una de las escuelas públicas, y yo me iba anotando chicos que veía para en algún momento, cuando hiciéramos la película, llamar al casting. Y bueno, Teo fue uno de ellos. A Viole la conozco desde que tiene 1 año, creo. Es sobrina mía. No por eso está en la película, sino porque pasó por el casting arduamente también. La hice atravesar ese proceso para que realmente estuviéramos convencidos de que ella podía hacerlo. Yo estaba convencido que lo iba a poder hacer, pero había que convencernos todos de atravesarla. Y así fue como llegó ella al casting, digamos, ¿no? Por mí. Pero los dos fueron elegidos después de un arduo casting. Largo. Hola, Benjamín, soy Nora Lafón. Quería preguntarte lo siguiente. Creo que todos... ¿Eso con la película? No, si vos lo sentiste en algún momento. No, lo más mínimo, lo opuesto, absolutamente lo opuesto, ¿no? Digo, la película tampoco quiere hacer una bajada de línea de lo que está bien o no está mal. No, eso lo tengo. Lo que sí, claramente, es una posición diferente a lo que significaba creer en una idea en esa época, lo que nosotros hoy vemos de aquella época, de lo que era creer. Me parece que hoy uno piensa aquella época como una cuestión de blancos y negros. Y creo que la película lo que está planteando que en realidad es lo más importante. Lo más importante me parece que era el lugar humano, porque todos hoy, como siempre, creemos desde el lugar del cotidiano. Y nuestra puesta en escena de las ideas tiene que ver con un cotidiano. Y creo que eso es lo que perdimos en la...
algún modo darles un puntapié como para que puedan dialogarlo. Ojalá. Digo, el deseo siempre de una película cuando hacemos esto es no solo plantear una posición sobre un tema, sino generar una charla, un debate en todos los estratos etarios. Digo, me parece que la generación de Luis tiene una posición ante la historia, no una posición, sino atravesó la historia de una época y tuvo su visión. Mi generación tiene otra, la de Teo. Antes de hacer esta película, ¿qué visión tenías de Los Montoneros y cómo quedó la fotografía ahora después de esta película? Hola, ¿cómo estás? Bueno, comienzo por la segunda. En Uruguay Los Montoneros eran los Tupamaros, entonces quizás puedo tener mayor referencia de ellos. Charlando ahora con Benjamín, digamos, su posición se parecía bastante. Yo nací en el 77. De hecho, fui hace muchos años reclamada como hija de desaparecidos cuando yo era muy pequeña. Por lo tanto, cuando me llegó el guión de esta película me emocionó muchísimo. Sentí que la tenía que hacer. Sentía que no solamente era un desafío como actriz el hecho de interpretar este personaje, sino que también era un vínculo muy emocional y fuerte el que iba a generar con Benjamín, porque si bien tiene parte de su historia, no es su historia, mi personaje tenía muchos condimentos cercanos a él, porque, bueno, interpretó a la madre del protagonista. Me dio miedo, mucho, estar a la altura de lo que significaba un personaje dramático, pero justamente ese miedo generó en mí muchas ganas de poder hacerla. Me entregué con total convicción. Me costaba mucho salir cuando terminaba la filmación, porque terminaba muy emocionada, digamos, y los vínculos que se generaban tanto con el elenco como con el equipo eran muy fuertes. Sentíamos que estábamos en ese momento de la historia. Y bueno, no mucho más que eso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta es para Néstor Terio. Yo quería saber cómo lo fuiste trabajando este tiro, Beto, entre tus objetivos y también los objetivos que tenías hacia tu sobrino. ¿Cómo lo sentías? ¿Cómo lo fuiste elaborando? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Fernández. Susana, encantado. Sí, primero de todo me gustaría agradecerle a Benjamín y a Luis Cuento la posibilidad que me dieron de estar en esta película, que para mí también es algo muy especial, y tenía también la sensación de que hace ya como 3 años, o sea, no sé, un montón, que más, 4 años que venimos con Benjamín hablando sobre la posibilidad de estar en esta película, y desde el primer momento que leí el guión supe que quería estar en esta película, así se lo transmití a Benjamín y hicimos todo lo posible para que así fuera. Y también porque me ha pasado muy pocas veces de tener la sensación con un director, Luis ha dicho algo al respecto, de que se está literalmente sacando algo de adentro y lo está poniendo fuera. Benjamín llevaba la cámara para el rodaje, cosa que le da una proximidad con nosotros cuerpo a cuerpo muy fuerte, el que podía sentir como él vibraba a tu lado. Entonces eso fue muy fuerte, y todo el proceso que hicimos fue una experiencia increíble. En cuanto a lo del tío, claro, si la película también cuenta la evolución o el tránsito de un niño de la infancia a la adolescencia, siempre yo creo que el personaje de los tíos son muy importantes en ese tránsito.
quizá de una manera diferente a los padres, ¿no? Porque puedes compartir cosas con ellos que de otra manera, que con los padres es de otra manera. Entonces a mí me hizo acordarme mucho de mi propio tío, que no tuve la suerte de poder compartir cotidianamente con él, porque yo me tuve que ir de este país. Mi tío era el hermano mayor de mi papá, que falleció hace unos meses. Entonces también sentía que de alguna manera que era como un homenaje personal mío a la figura de mi tío, este tío que no pude compartir tanto con él, pero que me caló muchísimo, ¿no? Alguien muy carismático, muy conectado con la vida. Bueno, para que a mí, por lo menos en la película, me impactó mucho el encuentro entre la mamá de Natalia y Natalia. Quisiera saber si existió ese encuentro en tu familia, si se dio así, porque por un lado estaba el tema de la lucha, de incluso dar la vida por los ideales, y por el otro lado estaba el de la familia, y quiere también del sentido común de lo que estaba pasando en el país. Uno lo que más quiere es conservar a la familia. ¿Qué pasó eso? Si fue un quiebre eso en tu familia, y en el caso de César, bueno, cómo construiste tu personaje, ¿no? Porque bastante difícil, porque en la película suena bastante frío tu personaje, como que el tema es la lucha, y era como poner un cierto equilibrio para seguir más para adelante. ¿Cómo lo pudiste reconstruir? No, esta escena no existe. Está basado puramente en invención, y es una escena, una preciosa escena. Es una escena que dura casi 10 minutos. Y era un desafío para todos esa escena. Y de algún modo mi propuesta A ver, la escena estaba escrita, tenía creo 6-7 páginas de guión, en una escena troncal, importante, etc. Pero tenía la sensación de que no era el espíritu que quería, que la película necesitaba otro espíritu para esa escena. Y como es la escena corazón de la película, realmente es el corazón de la película, propuse un poco abrir la escena a los actores, que de algún modo atravesaran ellos y a partir de eso ver qué salían, qué devolvían. Y creo que fue a nivel de dirección, que fue uno de los grandes aciertos haber propuesto esto, porque claro, ellos tienen una relación con la historia que no es la mía, entonces en el momento de escribir ellos pueden ser mucho más impunes de decir cosas, porque están interpretando, son otros, y fue maravilloso, porque entraron en todos los lugares más incorrectos que yo como Marcelo jamás hubiera podido entrar. Sobre todo en diálogo, ¿no? Como muy complejos. Igual, nunca lo hablamos esto, pero que tengo un tema que me cuente tu sensación de lo que fue construir esta escena, el de los ensayos, porque los ensayos fueron increíbles. Entonces. Bueno, hola. Para mí realmente, yo creo que para todos mis compañeros, ¿no? Todos los que participamos en esta película, creo que lo hicimos, además de actores profesionales de las diferentes áreas de la industria del cine, la hicimos con el corazón, que eso está muy presente en la película. Y pienso que sí, que fue una decisión de Benjamín, para mí, que también dirijo el teatro, no el cine, pero que también la dirección tiene lo suyo, en la relación con los actores. Creo que esa confianza en nosotros, en plantear la situación, en plantear lo difícil que era, porque realmente sí es el corazón de la película, ¿no? Implicaba un compromiso, una responsabilidad muy grande. Hemos ensayado, hemos improvisado, hemos intercambiado, hemos llorado mucho, y creo que la escena salió bien. Creo que
sí, que salió con la intensidad, con el desgarramiento, con la imposibilidad de acordar con los seres más amados. Lo digo y me emociona, pero bueno, es así. Y bueno, la volvería a hacer 1000 veces. Gracias, gracias por convocarme. Hola, buenas tardes, Benjamín. César. Hola, buenas tardes. ¿Cómo construye este personaje? No sé, yo no tengo muy claro a esta altura del partido sobre muchas cosas, pero quiero decir, no lo hace muy conscientemente, ¿no? Yo no me doy cuenta muchas veces cómo termino de realizar un trabajo, pero lo que sí hubo fueron muchos encuentros con Benjamín, mucha charla, algunas vía Skype, mucha literatura. Yo me leí aquellos 6 tomos de la voluntad, enteros, leí los 6, juro por mi vieja, y más o menos ahí comprendí, digamos, ¿no? Más allá de toda la información que uno tiene, ¿no? Uno trabaja con esa información, y después hay un lugar como de, yo creo que más allá de que uno no viva determinado tipo de historias, uno siempre está vinculado de alguna manera. En algún lugar uno encuentra en su propia vida proximidades, zonas próximas a una vivencia que de repente uno tuvo, ¿no? Entonces ahí ya por ese lado uno tiene como herramientas. Y después, bueno, nada, la presencia del personaje de Ernesto también justamente divide las aguas y coloca a esos 2 hombres con un mismo rumbo, digamos, laburando desde lugares distintos. A partir de eso, a mí me tocaba laburar sobre la zona de la contención, aquel que era el explosivo, Ese año realmente fue muy importante para muchas cosas, para mal todas, y en lo personal también, porque fue como también en la bisagra de mi vida, ¿no? Entonces, en las 2 cosas me parece que se justificaba, era como muy válido que yo pueda contar mi infancia por eso. Me parece que la parte ofensiva fue un gran error político, en todo sentido, desde la organización de montoneros. Es algo asumido hasta por ellos mismos también históricamente, no es algo nuevo, pero me parece que lo más importante no es tanto lo político en este sentido, en la película, no es tanto el sentido si está bien o está mal lo que han hecho, sino es por qué hacían esto. Digo, me parece que en ese sentido
me siento como orgulloso de poder transmitir las emociones. Digamos, yo siempre cuando se hablaba de esta época, de la dictadura, siempre uno lo asocia como a la angustia y al dolor. Y yo no lo hacía así. Entonces me parecía que era digno y me parecía que era muy necesario para los que están desaparecidos hoy, para los que están vivos también, reivindicar un poco la idea de la fe, del creer, de lo que vale y lo que significa creer. Digo, después uno puede estar de acuerdo de otros lugares, pero me parece que lo más importante de saber que aquella época se creyó mucho y que eso hizo que la gente pudiera dar hasta lo más preciado. Y eso es algo que quizás hoy lo podemos entender, pero no lo podemos sentir. Es muy difícil sentir eso hoy. Y creo que de algún modo por qué quería hacer la película era porque yo quería recordar aquellos buenos momentos. Para mí fue una época maravillosa esa, de la infancia. Yo la recuerdo con muchas alegrías, mucho humor. Había un humor negro maravilloso en esa época. Nos reíamos mucho, nos queríamos mucho, había mucho amor. Y no era esta construcción que se formó, que la dictadura todos estaban detrás de la ventana esperando que lo vayan a cagar a tiros. Porque no era eso, el cotidiano de la militancia no era eso, el cotidiano de la clandestinidad no era ese. Y creo que quizás lo que más sorprende la mirada es que uno asocia en su imaginario esto, que están todos a punto de ser acribillados todo el tiempo, cuando en realidad el cotidiano era otro y había lugares para todo lo que pasa en la película. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Horacio Chiaramonte de AM Tango. Antes que nada quiero darles mis felicitaciones a los productores, al elenco, a todos. ¿Qué sintió desde el momento que llegó el libro a sus manos? Lo leyó, lo interpretó, ya está la obra terminada. ¿Qué siente? ¿Cómo usted y yo vivimos esa época fea en nuestras vidas? ¿Qué siente? ¿Qué sintió? ¿Qué siente? Cuénteme su experiencia, por favor. Creo que un poco antes hablé de esto, pero sí, bueno, yo fui parte de esa generación. Yo podría haber sido una militante, no lo fui, pero he tenido muchos amigos y compañeros exiliados, asesinados, desaparecidos, presos, torturados, de modo que para mí participar en esta película y en otros proyectos en los que participo y he participado y participaré seguramente, vinculados con nuestra historia, con nuestra entrañable historia de argentinos, creo que sí, para mí es muy importante. Es muy importante que nosotros podamos reconstruir justamente desde las emociones, desde los sentimientos, desde la experiencia personal, más allá del otro nivel en el que suceden las discusiones políticas, estratégicas, ideológicas y demás. En ese sentido creo que fue extraordinario, porque creo que ahí hubo una verdadera comunión entre todos. Creo que todos estábamos de acuerdo en lo que estábamos haciendo, y era así. Y creo que ese compromiso es un compromiso del alma de cada uno de nosotros, y tal vez no siempre ese compromiso está presente en nuestros trabajos, y creo que en este sí. La sensación que me daba también era como que, en primer lugar, ¿no? Me empecé a cuestionar hasta qué punto
sensación, yo soy padre también y todos llevamos a nuestros hijos hacia nuestra vida y hacia nuestras ideas. Eso es parte de la vida. Obviamente estas ideas llevan a un cotidiano un poco más complejo que el habitual. Para mí no lo era cuando yo era chico, tenía mi vida normal, corriente, no era algo que yo podía juzgar. Pero tampoco con la conciencia lo juzgué desde ese lugar. Me parece que lo más importante es saber, y lo que yo quería mostrar en la película, es que en realidad Juan no va nunca en contra de las ideas ni de las acciones de sus padres. Es más, es tan consecuente con las ideas de sus padres que él decide hacer lo mismo que hacen sus padres, que es hacer lo que siente. Digo, de algún modo él sigue el ejemplo de sus padres. Él toma la decisión de irse porque ama, lo mismo que hacen sus padres. Digo, y él decide tomar porque ama. Y eso me parece que es muy importante. Uno puede entender que él va en contra de los padres porque se quiere ir de ellos, cuando en realidad está haciendo lo que los padres le enseñaron y él está de acuerdo. Él hace lo que los padres le enseñan y es consecuente con eso. Y esto me parece muy importante como una idea de la película. Exactamente, el tío le habilita el espacio de la no traición. Luego, sentís, etc. Nosotros hacemos eso también. Benjamín, acá, Carlos Herrera de Radio Nacional. ¿Tuviste o tenés contacto con otros hijos de militantes de esa época que también vivieron en la clandestinidad? Sí, sí. En la clandestinidad no... sí, conozco a muchos. Estuve en hijos en su fundación. Clandestinos sí he conocido, no de que hayan regresado de esta manera al país, conozco pocos, pero sí que han vivido clandestina, además han vivido clandestino algunos hasta el 85, con sus nombres clandestinos, sí, conozco bastantes casos. Era parte de la realidad del no irse del país también, ¿no? El quedarse acá, para muchos de los padres tuvieron que quedarse clandestinos y construir una nueva vida. Son historias que no se conocen, pero son muchas. Y creo que la clandestinidad también lleva a este lugar del lugar más endogámico que tiene de estos dos mundos que muestra la película, ¿no? El mundo de Juan y el mundo de Ernesto, ¿no? Y tienen su vida afuera y su vida adentro, y para él no es un conflicto, es algo absolutamente normal, porque él sabe la verdad, él no tiene dudas sobre su verdad. Lo que puede dudar en su momento al final de la película es si decir si se llama Juan o no, porque de algún modo Ernesto está copado. Está bueno Ernesto, digamos, y la vida de Ernesto, el amor y todo eso está bueno. Al final decir que Juan es también de algún modo eliminar a Ernesto. Bueno, una pregunta para el director. Xavi Troche es mi nombre, yo soy de la prensa. Te quería preguntar, vos, hay una escena en la película donde se manifiesta cierta rebeldía de chico respecto de los padres. Vos en ciertas editoriales has dicho que, bueno, estás de acuerdo con la causa, etcétera, con los objetivos. Lo que quiero preguntarte es si vos, siendo chico, tuviste en alguna oportunidad situaciones de tal fuerza, de tal violencia, y qué pensaste de ese momento. Violencia. Es el lugar seguro, es el lugar donde uno se recluye, porque es el lugar donde seguro te van a proteger. Y la última es, si es realidad la escena del interrogatorio del
con el chico. Que yo mismo lo sé. Como la escena de interrogatorio sucedió, yo era más chico, no fue tan cínica. Si hubiera tenido esa edad, quizás hubiera sido desequilibrado del cinismo o quizás más violento. Si la recuerdo perfectamente, fue distinto, obviamente todo fue como un poco diferente, no me preguntaban solo por mi nombre, digamos. Pero sí, de algún modo quise hacerla y interpretarla para exorcizarla un poco. Existió, sí, existió. Estuve 4 días secuestrado con mi hermano menor y con otros 2 chicos más en un lugar que no existe porque cuando se hizo el acceso norte se destruyó. Los mismos cuidados, la misma historia, por lo tanto fue tan fuerte para mí que, por eso digo, más que felicitar, debo agradecer esa mirada, pero tan real de esa época que, bueno, muchos lo vivimos y lo vivimos como dijeron todos ustedes, con alegría, no con temores, sino que sabíamos que hacíamos eso para un mundo mejor. Así que bueno, y quería hacer una pregunta al director, después de la historia oficial, a ver qué lectura hace el productor con esta, con esta película, ¿no? Bueno, obviamente la película tiene muchísimas ramificaciones en lo que a mí me toca personalmente. También muchos contactos con la historia oficial y con la peste, que son las 2 incursiones que yo hice en el tema. Y en un momento mi hija Lucía me dijo que un amigo de ella quería hablar conmigo, nos encontramos, charlamos sobre la película. Benja primero me la contó y me dejó el guión, y a mí me sorprendió la convicción de Benja, y ya se adivinaba al contarla simplemente el punto de vista que se ve entrar una película del chico que filmaba una película, le contaba de su propia vivencia. Evidentemente para mí fue muy fuerte volver a meterme en el tema 25 años después, y las circunstancias son completamente diferentes. Cuando hicimos la historia la empezamos a escribir todavía en épocas de los militares, y casi investigamos, adivinamos, intuimos lo que pasaba con las criaturas desaparecidas. Trabajamos con las abuelas, con las mismas abuelas que están hoy, trabajamos mucho con Estela. En ese momento iban por la tercera identidad restituida. Recién Benja acaba de decir que son 106 de los 400 niños que se supone que hay. Iban por el tercero en ese momento. Y las propias abuelas, en la información que nos daban y lo que nos podían contar para poder escribir la historia oficial, había cosas que sabían, y una enorme zona oscura, una enorme zona que no sabían, que intuían, que imaginaban, que tenían algún dato, pero estaban tratando de entender cómo había pasado aquello. Es completamente diferente esa posición con la cual construimos una historia de ficción, porque la historia oficial es pura ficción, aunque se pareció a historias, inclusive muchas que se dieron a conocer después, con esta historia que venía contada desde adentro por un chico que la había vivido. El punto de vista, los años que han pasado son completamente diferentes. Estas películas forman parte, una vez alguien me dijo, Coco Lausten,
que también hizo películas que tienen que ver con el tema y con el tema de los chicos robados, me dijo que habían hecho un reglamento, había 160 películas a ese momento que tenían que ver con el tema en la Argentina. Si miramos al vaso medio lleno, nos damos cuenta que probablemente no haya país del mundo que haya revisado su historia de este modo. Y si lo miramos medio vacío, nos damos cuenta que falta muchísimo por hacer y que siempre hay lugar para un nuevo punto de vista, como una muestra infancia. Una cosita nada más para agregar. Fantaseamos en algún momento, ¿ves?, de que Victoria, de algún modo, es la beba de la historia oficial. El correlato, los años, todo da como que es posible, ¿no? Porque había una cierta unión posible en esa historia. Como hemos visto esto de este lado, en Victoria se veían las construcciones del otro lugar, como esa beba llegaba. Pero bueno, y además hay un guiño en la animación, si lo vemos detalle hay un guiño. En la animación, no sé si lo viste, vos. Hay unos fotogramas en la animación en los que está Héctor. Héctor. Es un homenaje a Héctor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia, yo lo quería felicitar. Realmente me conmovió muchísimo la película. Yo no viví la época, pero esto para mí es muy real. Realmente creo que para mi generación, yo tengo 24 años, como decía Luis, volver a revisar así la historia me parece interesantísimo. Y quería preguntarte, Benjamín, cuando pasa el tiempo, ¿cómo vas a recordar la película también entrelazado con tu historia, ¿no? ¿Qué recuerdo? Recién hablaste de como un exorcismo en relación a la escena del interrogatorio, pero en general, ¿qué recuerdo te queda a vos de la película? ¿Qué sensación respecto también con tu historia, ¿no? Todavía estoy como digeriendo la película. Depende del día que la veo, es como pasan situaciones diferentes. Hay días me puedo reír mucho, tomo distancia y me acuerdo de los amigos del rodaje, y hay otros que los atravieso profundamente, como fue el sábado, que encontramos a las abuelas, a los hijos, a los nietos, a las madres, a organismos de derechos humanos, hicimos una función privada para nosotros, y nada, muy hermoso, porque de algún modo esta película, yo les decía a ellos que era una película. Si había fantaseado alguna vez como objetivos cumplidos, era mostrarse lo que daban mis hermanos, cosa que hice en intimidad total, y después mostrárselo a las madres, a las abuelas, a todos aquellos que conservan la fe, y que de algún modo es una película para nosotros, y también una película para todos, pero digo, la intimidad es para nosotros, el abracito. Buenas tardes, soy Roberto Provení Bustos, acá en Estación Patagonia y estoy en Ciudad de Uruguay. La palabra es para Natalia Oveiro, la periodista, puntuales y paralelos entre contenidos institucionales de Canadá. ¿Cómo vos conocías la actividad política? Inevitablemente uno, si bien para la película todo nuestro trabajo era despojarnos de la información actual, como persona, ¿no? Hoy me costaba mucho poder tomar esa distancia y hacer mis propias reflexiones y mis propias contradicciones que uno también tiene con la historia. Estar de acuerdo en la lucha, repreguntarse el grado de peligro en el que se vivía y tomar fuerzas para tener mayores convicciones y tomar mayor
poder saber elegir qué es lo que uno quiere y cómo quiere vivir en su país, y que la libertad es lo más importante. Una con respecto a que tenías miedo a no estar a la altura de la película, de la actuación, y al verte, qué sentiste, qué te movió, qué reflexión tenés sobre eso. Y lo segundo es, teniendo en cuenta lo que contaste, que en algún momento fuiste reclamada en tu infancia, si pudiste ver la película con tu familia, si ellos te pudieron ver en ese rol tan fuerte que llevas. Bueno, en principio, yo creo que el miedo tiene dos partes, una mala y una buena. La mala es que te paraliza, la buena es que te hace sentir que estás por hacer algo importante. En general trato de quedarme con la segunda. Atravesar las situaciones y afrontarlas, ¿no? Cuando vi la película, que la vi en Cannes, que se presentó allá, quedé muy conmovida porque además fue una proyección muy especial, con gente que no había vivido lo que vivimos nosotros y que estuvo más de 5 minutos aplaudiendo emocionada de pie, y compartir eso con todo el elenco y con Benjamín realmente nos atravesó, ¿no? Sentir que además la película de que es una película que cuenta nuestra historia, una historia latinoamericana, por así decirlo, también conmueve a personas que no vivieron ese proceso, que vivieron otros procesos terribles también, pero no básicamente eso, y entender que además de que nos cuenta o nos reafirma o nos recuerda, es una película internacional que tiene ese peso y que es muy importante para el cine y para que la gente, independientemente de su postura política y de su creencia y de lo que haya vivido, la tome como una película conmovedora. Y eso era para nosotros un objetivo muy importante. No hacer una película política, sino hacer una gran película de amor, si se quiere, de esperanza, de lucha, de sueños. Lo segundo que me preguntaste sucederá mañana porque mis padres viajan para el estreno, así que te la tendría que contestar, no sé, después del estreno de mañana. Benjamín, hay una pregunta que se hace durante el film, que dice, ¿qué significa ser guerrillero? En ningún momento se responde específicamente. Yo te pregunto a vos, 12 años dijiste que habías estado en este proyecto, con Marcelo, supongo desde el inicio. ¿Cuántas veces reescribieron este guión? ¿Y por qué esa pregunta queda en el aire que no se contesta? Más allá que está dado por las situaciones, ¿cierto? Eso por un lado. Y después tengo otra para vos, Natalia, pero prefiero ahora preguntarle a que me respondas vos. El proceso del guión fue como... fue raro, porque en realidad si juntamos la cantidad de tiempo que nos dedicamos a escribir el guión, creo que nos pasamos los 3 meses. Como Marcelo es brasilero, él venía y se quedaba un mes y reescribía. Éramos muy rápido escribiendo también, escribíamos muy rápido, así que hicimos no muchas versiones, pero sí cada versión era como un mundo nuevo con respecto al anterior, era una evolución grande. Creo que el guión tiene 5 versiones, creo, no recuerdo, 5 o 6 versiones. Y creo que el proceso fue raro, porque en realidad fue un proceso más de decantación, que entre versión y versión, que pasó un año, más o un año y medio entre reescritura y reescritura, y que cada vez que nos juntábamos había como muchas claridades sobre lo que teníamos que trabajar y mejorar. También somos muy abiertos en el proceso creativo, volvimos a leer a mucha gente, hacemos muchas preguntas. El proceso de montaje también fue igual, yo soy una persona que necesito confirmar la construcción de los relatos. Entonces quiero saber qué entiende los otros personas. Uno entiende una cosa y el otro quizás no entiende lo mismo. Entonces, como esto es cine, y nos comunicamos, y yo tengo la postura de que el cine es para comunicarse, digamos. Y bueno, en ese lugar quizás, no soy egocéntrico, en ese lugar no quiero esperar la verdad, prefiero que me cuenten los otros. Y Natalia,
vos en un momento dijiste que cuando hiciste este film no estabas todavía, no habías tenido a tu chiquito. Yo te pregunto, en ese diálogo que tenés con Cristina Vanegas, donde le decís detestás su miedo, su pánico, que preferís que tu hijo dárselo a cualquiera de tus amistades, y ahora, hoy, Natalia 2012, con un chiquito, ¿le dirías lo mismo a tu madre, a una supuesta Amalia, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que yo no soy el personaje. No, pero yo te pregunto, haciendo a Cristina. Pero es que la realidad actual es muy diferente, gracias a Dios, de ese momento. Por suerte no tendría esa necesidad. Tendría que vivir ese proceso, ver si en ese momento yo sería montonera o no. Quiero decir, es muy difícil poder contestar tu pregunta. Claramente no, hoy no le entregaría a mi hijo a nadie, de ninguna manera. Ni a mi mamá. ¿Qué puntos tenés de contacto con Cristina? Vos, Natalia Oreiro, con Cristina, el personaje. ¿El personaje o la actriz? No, la actriz Natalia Oreiro, ¿qué puntos tiene? Bueno, Cristina para mí es mi referente como actriz, es la actriz que más admiro en este país. Para mí fue muy difícil poder, sobre todo improvisar una escena con ella. Estaba muy nerviosa y le agradezco muchísimo su entrega y su ayuda. Estoy muy satisfecha de esa construcción que hicimos como madre e hija, y lo que se ve en la película me gustó muchísimo. Natalia, aquí arriba a tu derecha, a pesar de que no le peleas el mercado a Lady Gaga ni a Shakira, aquí en la película te das el gusto de despuntar el vicio cantando. Me gustaría saber cómo fue para vos darle esta corporeidad musical a tu personaje. Es una escena muy bonita cuando cantás Sueños de Juventud. ¿Y cómo tomás que la película también se cierre en lo familiar con alguien de tu familia poniendo música a esta proyección? Bueno, todo se fue dando. Benjamín me propuso cantar esta canción y yo sentí una responsabilidad enorme. No la interpreté como cantante. Lugares de locación, el costo del film y la fecha de estreno se eligió por algo en especial, 20 de septiembre. Porque es una película primaveral. Básicamente por eso. No, porque el 20 de septiembre pasaron muchas cosas en esa época. También. No está elegida la fecha particularmente por eso. Es una cuestión que elegimos cuando hicimos producción, varias cosas, varias situaciones nos dio que tenía que ser el 20. Me gustaba igual la idea de una película primaveral y también me gustaba la idea del 20. Sí, pero contemos el recorrido. Empezamos, pero antes de eso, por el 20 de septiembre, empezamos con la película. La película fue una película muy difícil de poder, de construir la ingeniería de producción para llevarla a cabo. No solamente todo el larguísimo camino que hizo Benjamín antes, sino el propio camino de la película en producción. Una de las etapas por las que pasó fue presentarla en San Sebastián en Cine Construcción. Cine Construcción es una sección, casi todos lo sabrán, que son películas a medio hacer. Y la película ganó un premio importante, el premio Casa de América ahí,
que significa no solamente plata, un poco de plata para la postproducción, sino que además significa su presentación en el mundo. Y la película empezó a ser como un recorrido internacional antes de estar terminada por sus propios méritos, ¿no? Fue muy conmovedora la proyección en San Sebastián en Cine Construcción. Y en ese mismo momento invitaron a la película para que cuando estuviera terminada abriera la sección Horizontes Latinos, que es la sección protagónica, digamos, del cine latinoamericano, y eso va a ocurrir el 21 de septiembre, en este San Sebastián, un año después de aquel San Sebastián de Cine Construcción. En el camino estuvimos en Cannes, y en el camino de aquí a San Sebastián, Benja se va con la película a Toronto, al Festival de Toronto, que es un festival muy importante para todo Norteamérica y Estados Unidos, y de ahí viene para seguir con nuestro estreno y irse a San Sebastián. ¿Para la selección oficial de Toronto? Toronto tiene un solo premio, es el premio del público, no tiene una selección oficial. Es como un muestrario de películas, es una selección oficial estar en Toronto. Y la película está haciendo un camino sola, digamos, ya se nos fue de las manos, ya está caminando sola y nosotros, Benja, la seguimos. Y la fecha de estreno se planteó en esos términos por el recorrido que estaba haciendo en los festivales. También va a ir a 2 festivales chiquitos en Argentina, entre septiembre y octubre. Bueno, en el medio de todo eso también quiero decirles, porque esto es una rareza, que la película la estamos preestrenando mañana 4, y normalmente las películas se preestrenan un lunes o un martes, ustedes saben, y salen a los cines el jueves. Nosotros vamos a salir a los cines 2 semanas y pico después de haberla preestrenado. Esto tiene que ver con lo que la película fue planteando sola, digamos, su propia agenda, y además nos parece una manera de cuidarla, porque normalmente las películas en distribución en Argentina, esta cosa de que se preestrenen y salen y la gente no tuvo tiempo de enterarse de que hay una película, es tirarlas a la parrilla y casi como que arranque con los cierres. Nosotros queremos cuidarla mucho y por eso este tiempo. Es una peli, o sea, chica en términos de lo que se suele, ahora lo que se ve en pantalla y a los lugares aspiracionales que tienen, es chica desde ese sentido. Se empezó a construir desde nuestra productora con Benjamín de Habitación 1520, luego se sumó Luis, luego tuvimos un apoyo invalorable que lo seguimos teniendo por parte de RTA, de la nueva producción argentina, que somos 3 por Argentina, hay coproductores de España y de Brasil también. Y las locaciones mayormente fue casi todo en la provincia de Buenos Aires. Se rodó en Otamendi, en la zona sur, ¿cuál era el barrio? Bursaco, en Ramos Mejía la escuela a su vez son 2 escuelas. Fue también una ingeniería y muy difícil poder congeniar las fechas de todo el elenco, de que podíamos rodar. Pero bueno, llegamos a buen puerto. Ya desde el trabajo que Benjamín venía haciendo de guión, hace muchos años ganamos un primer premio también al desarrollo en lo que es el programa Ibermedia. Luego también se obtuvo un premio muy prestigioso en el Festival de La Habana, el premio Coral a guión inédito, y eso nos fue dando empujoncitos también con el Inca, como la mayoría de las películas que hacen acá. Y bueno, como decía Luis, el estreno en salas va a ser el día 20 de septiembre en Capital y GBA, y 2 semanas después, el día 4, en las salas del interior del país. Bueno, yo iba a preguntar justamente lo que Luis, le agradezco que respondió, cuál era el destino de la película después del estreno, a qué festivales iba a ir y demás. No sé si resta alguno que no hayas dicho, así que bueno, me quedó eso y repetir que no estaba Natalia cuando yo hablé primero, que te felicito por el laburo, a vos, a Cristina, a César, a todos. Realmente esa escena de la que estamos hablando tanto me hizo llorar, me pareció magnífica, estupenda, así que felicitaciones. Los chicos están bien, ¿no?
La película, en cuanto a festivales que decís, los de acá que mencionaba Luis de Argentina son el Festival de UNASUR, que es una primera edición en San Juan, Tucumán Cine, y la verdad lo que no nos pasó, y hablamos siempre con Luis y Benja, de que recibimos invitaciones constantes. La repercusión en Cannes fue muy buena y se están también interesados muchos países para poder estrenarla, habiendo ya ofertas concretas, y casi se va a estrenar en Estados Unidos en noviembre. En noviembre la estrena Film Movement en Estados Unidos, y es muy importante en ese sentido la presencia de la película y de Benja en Toronto, pues casi como un prolegómeno al estreno en Estados Unidos. El estreno en Estados Unidos va a ser como son los estrenos de películas que se califican cinearte, de películas pequeñas, donde son estrenos básicamente en las grandes capitales. Seguramente con una sala en New York, ¿no? Son estrenos chicos, son estrenos de una copia por capital, y después de esa manera van haciendo recorridas. Pero es importantísimo que una película, antes de haber sido estrenada en su lugar de origen, que ya tenga interesados para estrenarla en Estados Unidos. No es frecuente. Si bien ahora en estos últimos años es más frecuente para el cine argentino conseguir salir fuera de las fronteras, antes era directamente no ocurría. En los últimos años ya está ocurriendo en un grado bastante importante. Que pase de esta manera es algo que se está ganando la película, porque la película ha funcionado muy bien en los lugares donde se la mostró. Y yo quiero decir una cosa más antes de que se vayan. Dentro de la serie de circunstancias que se ligaron, aquí yo que te hice una pregunta sobre la historia oficial, y hay una cantidad de hilos cruzados entre diferentes años. Para mí fue muy importante verlo a Ernesto acá, digamos, por mi relación con Héctor, y quiero contar casi una intimidad de la película. Ernesto en realidad en principio había sido convocado por Benja para ser el papá, y en un momento Benja tomó la decisión de proponerle el tío, lo que provocó dos cosas fantásticas. Una, el personaje increíble que hizo Ernesto el tío, que es un personaje buenísimo en la película y que es un gran papel de Ernesto. Y el segundo, que quedó libre el lugar del papá, y ahí entró a la cancha César, que es un gran actor uruguayo, y poco conocido en Argentina, muy conocido en Uruguay, que es donde hace todas las películas, y en Brasil. Yo lo conocí a César porque fue el ayudante de Darín en XXI. Y entonces cuando Ernesto pasó a ser el tío, con Benja hablábamos así, ¿quién es el papá? Y yo le decía, hay un uruguayo que es fantástico, que está acá al lado mío. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Maxi, para el programa Anormales por FM Tuyé. La verdad que la película en la persona me parece algo extraordinario, marcar un antes y un después en el cine argentino va a dar un revuelo interesante, pero ojalá. Sí, creo que sí. Pero mi pregunta apunta por ahí más a preguntarles a todos si supieron comer maní con chocolate, por favor, porque fue algo muy interesante que se mostró en la película y quiero saber si, por lo menos yo me llevo una enseñanza para comer maní con chocolate. El tío Beto lo explicó muy bien. Si ustedes lo han probado, pueden probar comerlo de esa manera y van a ver la diferencia entre maní y chocolate. Maní con chocolate. Muchísimas gracias, felicitaciones.